Mi nombre es Magdalena, y yo fui la menor de varios hermanos. Mi hermana Flor era la mayor. Yo nací prácticamente de manera inesperada, o como aquí en México decimos, nací de pilón 21 años después que mi hermana Flor. A ella la recuerdo bien como una segunda mamá, muy responsable y atenta con todos. Ella le ayudaba a mi madre a vender almuerzos en la calle, justo afuera de una fábrica de calzado. Ambas se iban muy temprano a vender tacos de guisados, y les iba muy bien, pues Flor sacó el sazón de mi madre, quien también cocinaba muy rico. Flor era muy bonita, muy amable, y más de uno de los trabajadores le echaban el perro. Pero Flor era muy seria y nunca les hizo caso, y los hombres le hacían regalos que ella llevaba a la casa, y al no darles importancia, yo terminaba quedándomelos. Para unas vacaciones de la escuela, yo las acompañé a vender. Yo era una niña, pero mi madre me utilizó de cómplice al ver que quien había puesto sus ojos en mi hermana Flor era nada más y nada menos que uno de los hijos del dueño de la fábrica donde vendían los almuerzos. Así que conmigo, aquel hijo del dueño de la fábrica y mi hermana se mandaban recaditos. Mi mamá le tenía mucha fe al patrón. Así le decíamos a don Bernardo, el mero mero, el dueño de la fábrica, pues él, desde hacía muchos años atrás, le había dado permiso a mi mamá de vender afuera de las plantas de calzado, y más aún, cada fin de año, don Bernardo le daba a mi mamá su aguinaldo y una despensa muy abundante, y también para las épocas de Reyes, él nos regalaba juguetes a mis hermanos y a mí. Al patrón le consideramos toda la familia como un hombre muy bueno, y pensaríamos lo mismo de toda su familia, pero como a veces es de esperarse que los hijos que lo tienen todo sin límites, a veces se convierten en completos tiranos. Pero al principio no pensamos eso de Julio, aquel hijo del patrón que se fijó en Flor. Julio comenzó a pedir almuerzos, pero mandaba decir que Flor se los llevara a las oficinas, y ésta, al llevárselos, se quedaba con aquel hombre a largos ratos platicando, hasta que un día Julio por fin la invitó a salir. Nadie la podía creer, ella nos lo contó, pero Julio le pidió a Flor que a nadie le dijera que iban a salir juntos, porque si su familia se enteraba, seguro iban a poner el grito en el cielo. Así que estuvieron saliendo escondidas de los padres de Julio, porque de nuestra parte todos sabíamos, y un buen día Julio le pidió a Flor que se fueran a vivir juntos, pero eso sí, se la llevaría algo lejos hasta la Ciudad de México. Ahí es donde vivirían. A Julio lo envió su padre a estudiar diseño, y a escondidas él se llevó a Flor, y estando allá, Flor salió embarazada. Nosotros teníamos mucha distancia de mi hermana. Solo pudimos ir a verla hasta 3 meses después de que nació su pequeña hija, ya que decía Flor que a Julio no le gustaban las visitas y que se molestaba mucho si íbamos. Otra hermana mía llamada Carmen consiguió trabajo en un puesto de verduras en un mercado grande allá en la Ciudad de México, y sin decir nada, se quedó a vivir cerca de la casa de Flor. La casa de Flor era muy grande y ya antigua. Esta había pertenecido a los parientes del señor Bernardo, y mi hermana Carmen y Flor se empezaron a ver a escondidas de Julio para que él no se enojara. Cuando él salía de la casa, Carmen podía entrar,
y había veces que Flor se encontraba llorando. Decía que Julio cambiaba de humor en un abrir y cerrar de ojos. Ella decía que le tenía mucho miedo. Como era de esperarse, Carmen le pidió a Flor que se regresara a la casa con mis papás, y Flor le dijo que hablaría con Julio para pedirle que le permitiera regresar a la casa. Pasaron los días y Flor se comunicó con Carmen, diciéndole que ya no podía más, pues cuando ella quiso hablar con Julio, este se enfureció, se cegó y la golpeó. Además que la amenazó con quitarle a la bebé. Flor estaba muy asustada, así que no quedó más remedio que contarle todo a mis padres. Mi mamá se puso muy nerviosa y lo que hizo fue hablar con don Bernardo. Al estar en la oficina de don Bernardo, mi madre le contó todo. Incluso le hizo saber que Julio había amenazado con quitarle a la bebé. El señor Bernardo hacía una cara de sorpresa, pues él y el resto de su familia no sabían de la existencia de una bebé y tampoco de que había una relación de su hijo con Flor. Este agachó la cabeza y le dijo a mi madre que le daba mucha pena decirle lo siguiente, pero que Julio no estaba bien de sus facultades mentales, pues resulta que él, por el exceso de drogas y alcohol, había perdido un poco de su cordura. También le dijo que en tiempos atrás Julio había estado en centros de rehabilitación, con psiquiatras, con terapias psicológicas, porque él necesitaba medicarse para bajar su estado de ansiedad y de alteraciones mentales causadas por un extraño trastorno bipolar que él padecía. Don Bernardo le dijo a mi mamá que sería mejor alejar a Flor de Julio, porque este podría ser peligroso. Mis papás y los papás de Julio salieron de inmediato a la Ciudad de México a buscarlos, y así traerse a sus hijos de regreso. Pero cuando llegaron al lugar, Julio se encontraba en la calle, con una escoba barriendo la banqueta de su casa, muy tranquilo y relajado. Preguntaron que dónde estaba Flor y el bebé, y él respondió que habían discutido y que Flor se había ido, y que él no sabía nada de su paradero. Entraron todos a la casona y no encontraron rastros ni de Flor, ni tampoco del bebé. Así todos nos regresamos, incluyendo a Julio. Los días pasaron y Flor nunca se comunicó. Mi madre la reportó como desaparecida, pero todo fue en vano. Y yo sé que mi mamá guardaba una esperanza. Ella creía que Flor estaba tan asustada de que le quitara Julio a su bebé, que estaba bien escondida, pero que aún así el día menos esperado, ella se comunicaría con nosotros. Pero un día estábamos dormidos, ya era de noche, cuando mi mamá despertó con un fuerte grito que nos despertó a todos, y de inmediato corrimos a su cuarto. Al entrar a la habitación, la encontramos a ella llorando y a mi papá tratando de tranquilizarla. Preguntamos que qué pasaba, y mi mamá respondió diciéndonos algo que hizo que a todos se nos pusiera la piel de gallina. Flor se acaba de comunicar conmigo. Acabo de soñarla, y estoy segura que era ella. Quienes estábamos ahí, no sabíamos qué pensar de aquello, pero dejamos que mi mamá continuara de darnos su mensaje. En ese sueño, Flor me dijo que estaba muerta y me pedía desesperadamente que la buscara. También me dijo que la bebé estaba muerta.
Mi papá, calmándola, le decía que no hiciera caso, que solo había sido un mal sueño y que Flor se encontraba bien y era solo cuestión de tiempo para que ella regresara. Pero mi mamá estaba convencida de lo que vio en aquella pesadilla, y en el fondo, ella estaba segura que había sido real el mensaje de Flor. Con todo esto, recuerdo que regresamos a la Ciudad de México y nos instalamos todos en el lugar donde vivía mi hermana Carmen. Mi madre de inmediato puso otro reporte en la policía. Ella habló con don Bernardo, pero al acusar a su hijo de asesino, don Bernardo se alejó y mandó a Julio al extranjero para protegerlo. Pero las apariciones de Flor no se resumirían únicamente al sueño de mi madre. Un día yo me encontraba lavando los trastes y mirando fijamente hacia la ventana que daba a la calle, y miré claramente pasar a Flor con su bebé en brazos. Fue tanto mi asombro que el vaso de cristal que sostenía en mis manos se me cayó y los cristales rebotaron haciéndome una herida en el pie, para la cual debieron hacerme una intervención en el hospital. Yo estaba desesperada por no saber nada de Flor. Le conté a mi madre lo que acababa de ver y fuimos juntas a la iglesia para rezar y pedir por mi hermana desaparecida. Aquella tarde, al encontrarnos con el sacerdote, le contamos lo que estábamos viviendo y éste nos dijo que primero debíamos asegurarnos de que Flor estuviera bien y que mantuviéramos la fe y siguiéramos rezando. Pero también nos dijo que si las apariciones que habíamos vivido eran reales, debía ser porque Flor y la bebé no estaban descansando en paz. Mi mamá cada vez estaba más desesperada, así que a escondidas fuimos a meternos en la casona donde vivía Flor. Para ese tiempo la tenían abandonada. Cuando entramos se sentía mucho frío y nos invadía el miedo de que alguien nos viera y así nos denunciaran por invadir la propiedad. Mi mamá sentía profundamente que ahí se encontraría con Flor nuevamente. Lamentablemente, de ser así, no serían buenas noticias. Y mi mamá, sin alzar mucho la voz, la empezó a llamar por todo su nombre completo. Y lo único que pasó fue que de una ventana se metió un gato negro que nos maullaba. Y mi mamá dijo que eso no era un buen augurio. Después entramos a una habitación en la cual nos dijo Carmen que era el dormitorio. Y ahí mi mamá se acostó en una cama que ya estaba un tanto abandonada y empolvada. Ella abrazó la almohada y comenzó a llorar. Mi hermana Carmen y yo le dimos su espacio y nos quedamos afuera del cuarto. De repente escuchamos que cesaron los llantos y empezamos a escuchar que mi mamá hablaba con alguien. Así que entramos de nuevo a la habitación y ella decía con palabras que sonaban llenas de dolor: «Gracias, hija. Gracias por estar aquí conmigo en estos momentos. Gracias por venir a despedirte de mí. De verdad, con esto me quitas un gran dolor de encima». Le preguntamos de inmediato a mi madre que con quién hablaba, y ella volteó y nos vio a Carmen y a mí paradas en la puerta del cuarto, y dijo muy triste y sorprendida: «Es ella, hijas. Es Flor que ha venido a despedirse». Mi mamá nos contó que mientras ella estaba llorando y mi hermana Carmen y yo afuera de la habitación, ella sintió como alguien se acostó en la cama junto a ella. Aquella entidad le acarició el cabello
y con suaves palabras se despidió de mi madre hablándole al oído. Después de decirnos aquello, mi mamá lloró más fuerte y desconsolada y dijo en voz alta: «Ay, mijas, este hijo de la chingada me mató a mi muchacha». Aquella tarde salimos de la casa. No pudimos estar ni un minuto más. Sentíamos que nos faltaba el aire y nos empezamos a sentir muy mal. Mi papá nos llamó y nos preguntó que dónde estábamos, porque tenía algo muy importante que decirnos. Nos fuimos a buscar a mi papá y dijo que don Bernardo había hablado con él y que también estaba buscando a mi mamá porque necesitaba hablar con todos nosotros. Se reunió con nosotros primero y nos pidió perdón, y después nos confesó que Julio efectivamente mató a Flor. Dijo que Julio no podía más con lo tormentoso que se estaban volviendo sus días con aquel secreto en su mente. Además, Julio aseguraba que el fantasma de Flor se le aparecía en todas partes y que de noche la soñaba a ella y a la bebé en terribles pesadillas. Al no poder más y sentirse torturado con todo aquello que había hecho, le hizo una llamada a su padre en la que le contó toda la verdad. También le dijo que él había enterrado a Flor y a la bebé en el patio de aquella casa. Después de eso, Julio colgó la llamada e intentó suicidarse. Mi madre, desconsolada al escuchar todo aquello, comenzó a gritar diciendo que en ese instante estaba viendo a Flor junto a ella. Eso la hizo desmayarse de la impresión. Julio murió horas después en el hospital donde trataron de reanimarlo, pues para quitarse la vida, él ingirió una gran cantidad de medicamentos controlados, los cuales terminaron provocándole la muerte. Posteriormente, las autoridades escarbaron en la casa para sacar los cuerpos, y aquellos agentes nos mostraron las fotografías de cómo habían quedado los cadáveres. Y recuerdo que Flor tenía la misma ropa con la que la vi aquella vez que se me apareció cuando yo lavaba los trastes. La misma blusa de color rojo, que ya estaba un tanto carcomida por la humedad de la tierra. En aquella horrible imagen que nos mostraron los agentes, el cadáver de Flor abrazaba a su bebé como tratando de protegerlo. Fue indignante y aterrador de solo pensar en que alguien pueda hacerle eso a su propia familia. Con esto, sé que ella, todo este tiempo que estuvo desaparecida, desde el más allá trató de comunicarse con nosotros a través de los sueños de mi madre o de sus apariciones. Para cerrar mi testimonio, deseo que haya justicia para los miles de casos que así ocurren en el país, casos en los que muchas veces tanto mujeres como hombres viven en gran peligro porque tienen al peor enemigo en casa.